Pues miren, Canadá no solamente respondió, sino que golpeó más fuerte, lo que empezó como un episodio más en la guerra comercial, en donde ayer, por cierto, estábamos plagados de mucha desinformación. Se los decía yo esta mañana, medios estadounidenses decían que Canadá se había doblado ante Donald Trump. Algunos incluso hasta llegaban temerariamente a afirmar que el premier de la provincia de Ontario se disculpaba con el pueblo estadounidense, lo cual está totalmente fuera de lugar. No es así. Canadá está hoy cobrando una venganza dólar por dólar a los Estados Unidos. Ya está esto escalando a otro nivel que no tiene precedentes. No es una simple respuesta. Esto ya es una venganza calculada dólar por dólar. Trump impuso estos aranceles del 25% al acero y al aluminio canadiense. Hay que recordar que en el caso de México estos aranceles se han pausado, pero no es así en el caso de Canadá. Uno pensaría comúnmente que Estados Unidos hubiese sido más flexible con Canadá que con México, pero en esta ocasión, por eso repito, hay que reconocer a Claudia Sheinbaum porque ha logrado que pues Donald Trump retroceda ante México. Aquí no hay cortesías, aquí no hay concesiones, aquí hay estrategias económicas. Canadá está haciendo su lucha por su cuenta, al igual que Europa. Hoy ha sido un día negro para los Estados Unidos. Por un lado, Ottawa, o la capital de Canadá, contraataca con 20,000 millones de dólares en represalias directas, que ya no es solamente un estira y afloje comercial. Amigos, esto ya es una declaración de guerra, de que cada golpe que llegue desde Washington va a ser respondido pues con la misma intensidad, o incluso yo me atrevería a decir que más. Y lo más interesante, fíjense, es que Trump otra vez vuelve a dar marcha atrás, vuelve a recular. Lo que se vendía ayer como un retroceso del premier, o lo que sería equivalente al gobernador de la provincia de Ontario, frente al impuesto a la electricidad que Canadá manda a Estados Unidos, porque así se vendió, pues hoy ya se descubre que no necesariamente es así, es muy lejano de esa realidad, sino que más bien Donald Trump manda a su secretario de Comercio a que intente llegar a un acuerdo con Doug Ford a cambio de una próxima reunión que se celebrará en la Casa Blanca en las próximas horas. Y de ahí está pendiente si estos aranceles vuelven o no, en la medida en la que Donald Trump también se desdice de lo que inicialmente habían pactado. Entonces, esto ya no es solamente una guerra de aranceles, ya es oficialmente, podríamos decirlo, un duelo en donde Canadá no solamente responde, sino que le está imponiendo un costo directo a cada movimiento de Washington. Ya le tienen un marcaje muy, muy personal, porque la diferencia entre esta respuesta y las respuestas que habíamos visto anteriormente es que esta vez, si ustedes se fijan, no es solamente un toma y daca en el comercio, ahora está entrando en juego pues sectores que golpean directamente a la economía de los estados que más votan por Donald Trump. Es una venganza que ya tiene un dardo muy personalizado contra los seguidores de Donald Trump. La gota que derramó el vaso, por decirlo así, pues es este último arancel del 25% que no ha pausado Donald Trump con Canadá, a diferencia de México, y que eso ya colmó la paciencia de los canadienses. Hablamos de aranceles de represalia por, repito, 29.800 millones de dólares canadienses, para ser exacto. Entonces, no es un ajuste de tarifas nada más, es un contragolpe muy, muy fuerte que está diseñado para maximizar el impacto en la industria estadounidense sin que, por cierto, esto afecte a Canadá. Miren nada más de lo que hablamos. Hablamos de 12,600 millones de dólares en acero, hablamos de 3,000 millones de dólares también en aluminio y de otros 14,200 millones en mercancías estratégicas que Estados Unidos pues manda a Canadá. Lo que para Donald Trump solamente era un 25% a dos productos, Canadá lo escala ya en grande. Y lo que desarma, digamos, por completo a la Casa Blanca, pues no son solamente estos aranceles, sino el golpe que no se esperaba de Ontario, que lanza una carta que Washington pues no pensó que se iba a usar, que es atrever a jugar con este sobrecargo del 25% a la electricidad que exportamos, que se exporta pues desde Ontario
a Michigan, a Nueva York, a Minnesota. Y aquí está lo interesante, porque no estamos hablando de un recargo simbólico, no estamos hablando de una sanción a Estados Unidos simbólica, estamos hablando de un ajuste que afecta directamente a los estados más apapachados de Donald Trump. Por eso Trump sale y amenaza con duplicar los aranceles al acero y aluminio canadiense hasta el 50% y después tiene que mandar, cuando ve que esto no surte efecto, porque la realidad es que cuando Trump lanza esta amenaza inicial, la amenaza no logra doblar a Canadá. En algún punto yo creo que Canadá debió pensar, bueno, pues si tú quieres cobrar el 50% a los estadounidenses porque compren cosas hechas de acero, pues cóbraselas, no es mi dinero. La verdad es que tienen a Donald Trump agarrado, muy agarrado de los pies, porque pues, básicamente Canadá, la Unión Europea y México son sus principales proveedores de acero y aluminio, y contra los tres está cargando. Luego, en cuestión de horas, cuando ve que esa amenaza no logra doblar a Canadá, manda a su secretario de comercio a sacar bandera blanca con Doug Ford y a decirle, oye Doc, danos chance, de aquí al jueves vamos a platicar, pausa esas sanciones contra Estados Unidos y el jueves podemos llegar a un acuerdo. Esta es la realidad de lo que pasó. Lo tradujimos al español porque la prensa estadounidense está jugando mucho a la propaganda con esto, desvirtuando la realidad. Pero aquí están las declaraciones al español del mismísimo premier de Ontario. Vamos a Canadá, me acompaña ahora Doug Ford, el primer ministro de Ontario. Señor, le agradecemos nuevamente por estar con nosotros aquí en Meet the Press Now. Obviamente, Bon acaba de mencionarlo y hemos estado informando en los últimos minutos que usted anunció que eliminará el recargo del porcentaje en las exportaciones de electricidad después de hablar con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Llévenos dentro de esa conversación, si puede, solo un poco. ¿Qué garantías recibió de Washington antes de tomar la decisión de suspender estos recargos? Muchas gracias por tenerme aquí. Empiezo cada entrevista diciendo lo mucho que queremos a los americanos. Y sé que los americanos quieren a los canadienses. Tenemos que parar esto. El secretario Lutnick me tendió la mano. Me tendió una rama de olivo para sentarse y tener una discusión para mover el acuerdo USMCA. Y no esperar hasta el 2 de abril. Tenemos que asegurarnos de proteger a ambos países. Y mientras estamos discutiendo de un lado a otro, China se está riendo. Están construyendo un arsenal de minerales críticos. Y tenemos que trabajar juntos. Somos las dos naciones más grandes del mundo. Construyamos esa fortaleza de AMCAN. Y en cuanto al aluminio y el acero, ya sabes, el 16% del aluminio que fabrica Estados Unidos se produce allí. El resto, la gran mayoría, proviene de Quebec, Canadá, junto con el acero. Pero trabajemos juntos. La cabeza fría debe prevalecer aquí o diezmaremos ambas economías, y lo estamos viendo en los últimos días. Entendido. Así que en su conversación obviamente han acordado no aplicar el recargo. ¿El secretario de Comercio le ofreció algo a cambio? ¿Hubo un entendimiento de que los Estados Unidos estaría haciendo una concesión como...? Bueno, hicieron la concesión de dejar el 25% adicional, añadieron hasta el 50% en el acero y aluminio y una reunión. Tenemos que avanzar en este acuerdo del TEMEC tan pronto como sea posible. Cada día que pasa, vemos que el mercado baja más de $4 billones, la inflación está pasando, amenazas de cierre de plantas de ensamblaje en ambos lados de la frontera, conferencias de consumidores manufactureros a la baja. Tenemos que sentarnos y acabar con esto. Somos el mayor cliente de Estados Unidos. Queremos al pueblo estadounidense, y así es. Pasé 20 años de mi vida allí. Y solo quiero llegar a un acuerdo que sea justo para ambos países. Y unámonos. Bien, así que, si te he entendido bien, todavía habrá un arancel de cuantificar sobre el acero y el aluminio canadiense mañana. ¿Estás cómodo con eso? ¿Está preparado para restablecer sus recargos potencialmente en el camino? Bueno, tenemos $30,000 millones de aranceles contra Estados Unidos. No me gustan los aranceles. Arreglemos esto. Hagamos que ambos países sean más prósperos. Y eso es lo que tenemos que hacer, en lugar de discutir una y otra vez.
Sentémonos y avancemos en este acuerdo. Somos los dos aliados más importantes del mundo y en lugar de pelear, tenemos que sentarnos y avanzar y estar unidos para que el resto del mundo lo vea. Y cuando se reúna con el secretario de Comercio y con el representante comercial, ¿qué espera conseguir? ¿Cómo se puede salir de esa reunión el jueves con la sensación de que las cosas van mejor y mejorarán en el futuro? Bueno, tenemos que asegurarnos de que ambos enviamos un mensaje. Yo siempre digo que los mercados son los que mandan y los mercados han estado cayendo, pero especialmente en Estados Unidos y Canadá, a medida que los mercados caen, los fondos de pensiones de la gente caen, las inversiones se verán afectadas y eso es lo último que queremos hacer como dos grandes naciones, perjudicar a los estadounidenses o a los canadienses. A ver, hasta aquí vamos entendiendo una cosa muy clara. 30,000 millones de dólares en sanciones contra Estados Unidos no suena como una concesión. La otra realidad, amigos, es que Donald Trump, y eso es lo que no están diciendo los medios estadounidenses, tuvo que mandar al secretario de Comercio de los Estados Unidos a hablar con un gobernador de Canadá, con uno. A ver, entendamos una situación. Este problema no se trata del que está lidiando en estos momentos con el país entero. Esto se trata nada más del problema de una provincia de Canadá, que equivaldría como al gobernador de un estado nada más. Una provincia. Aparte, Donald Trump tiene que ver cómo apaga las otras llamas que están encendidas de las sanciones federales que alcanzan, como decía Doug Ford, a los 30,000 millones de dólares. Por eso manda a Howard Lutnick, que tuvo que llamar personalmente un secretario de Estado al primer ministro, al premier de Ontario, Doug Ford, para buscar una solución nada más en ese tema. En el resto de los temas, ya el mismo Doug Ford dijo que tomó una llamada telefónica con el que va a ser el nuevo primer ministro y que estuvieron de acuerdo en no sacar de la mesa la posibilidad de cortarles por completo la energía eléctrica a los Estados Unidos y apagar a todo el norte de Estados Unidos, de dejarlos sin luz, hospitales, centros de inteligencia, calles, hogares, qué sé yo. Por eso es sumamente grave. Y es apenas uno de los tantos problemas que tiene Trump. Hoy tiene un problema también aquí en Europa terrible, porque hoy Europa también ha contraatacado. Fíjense, a mí me parece que ya hay una estrategia común porque han contraatacado el mismo día Canadá y la Unión Europea. Es la tercera vez, por cierto, que Donald Trump hace esto. Es la tercera vez que Canadá lo obliga a dar marcha atrás. También México lo ha hecho ya en segunda ocasión. De hecho, México lo ha hecho en su totalidad. En México no hay aranceles en absoluto. En el caso de Canadá, solo hay aranceles específicos al acero y al aluminio. Le está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Intentaba aumentar esos aranceles al 50%. Ayer Donald Trump se echa para atrás de nuevo, como pueden ustedes verlo en algunas de las notas, y bueno, pues ahora los vuelve a suspender. Lo que vemos es que no hay estrategia, no hay coherencia, lo que hay es una improvisación, pues a ver, al son que me toquen bailo, a como vayas tirando a flojo, y si algún día pues alguien cree que Trump está ganando este juego, los números nos están diciendo otra cosa, más allá de la propaganda que se está esparciendo. Canadá es el principal mercado de exportaciones de 32 estados de los Estados Unidos. Por eso cada vez que Trump juega con los aranceles, pues las empresas estadounidenses pierden en las bolsas de valores. Salen perdiendo su acceso preferencial a su mejor cliente. Por eso el dólar en estos momentos está colapsando en Wall Street. Ahí tienen ustedes al Standard & Poor's 500, ahí tienen ustedes al Dow Jones, ahí tienen a todos los indicadores de Wall Street diciendo que está colapsando la hegemonía del dólar. Y cuando ese mismo cliente, que es Canadá, pues responde con esta fuerza junto con Europa, pues la presión para Donald Trump se vuelve enorme. Enorme. Y fíjense, hay algo más grande todavía en juego, porque no es solamente un enfrentamiento ya entre Canadá y Estados Unidos. Ya esto, amigos, es un precedente sobre cómo están respondiendo los países cuando Washington utiliza la economía como un arma política. Canadá ya lo dejó claro, México puso el ejemplo primero que nadie. Si te meten un golpe, devuélveselo y no te rajes. A machina, como decimos en México. Esa es la clave.
El éxito que tuvo México precisamente para que hasta el momento sea el único país del mundo al que no le pudo Donald Trump aplicar una sola tarifa hasta este momento, pues es esa. Y es una estrategia que, si vemos la historia, pues hay un patrón ya muy claro en cómo se desarrollan los conflictos comerciales, no nada más con Donald Trump. Ya podríamos decir que con Estados Unidos. Miren, cuando el costo de la agresión se vuelve muy, muy alta, siempre la Casa Blanca no tiene más opción que ceder, que negociar. Y esto, por supuesto, ya lo vimos con Claudia Sheinbaum, pero también lo vimos con Japón en los años 80, cuando los aranceles estadounidenses a los automóviles japoneses, pues ¿qué hicieron? Que terminaron debilitando la industria estadounidense. Y es algo que Sheinbaum toma y perfecciona. Acuérdense que Sheinbaum es una académica de la UNAM, es una doctora científica, entonces claro que conoce mucho de historia y de estrategias. Ve el ejemplo de Japón, lo moderniza, lo perfecciona, lo revive de los 80s a la actualidad, pero también pasó con China. Cuando China responde a los aranceles de Trump la vez pasada en el 2018 y cuando Estados Unidos quiere atacar estos sectores claves de China, pues vuelve a suceder el mismo patrón. Lo toma ahora Canadá y lo más interesante es qué va a pasar a partir de aquí. Porque Canadá ya demostró que va a responder con la misma fuerza. México es el puntero en estas estrategias. Europa hoy se sumó ya de lleno. Y si esta estrategia les funciona, que yo sé que nos va a funcionar, pues esto se va a volver ya la nueva norma en las relaciones comerciales entre todos los países del mundo contra Estados Unidos. Porque es Donald Trump contra el mundo entero. Y cuando vemos cómo Donald Trump está intentando usar estos golpes un día sí y otro también, pues la pregunta no es si Trump va a volver a intentar poner estos aranceles. Lo va a hacer, nos queda claro, hasta que le funcionen. La pregunta es cuántas veces más va a fracasar antes de darse cuenta que ni Canadá, ni México, ni Europa son los mismos socios pasivos que tenía hace apenas 5 años o 10. Bueno, parece que no le queda muy clara esta historia. Por cierto, si quieren ustedes seguir entendiendo cómo se mueve este tablero geopolítico, que cada vez está más tenso, déjenme hacer un pequeño comercial, suscríbanse, actívense las notificaciones, porque aquí estamos analizando, no importa dónde andemos y qué andemos haciendo, nunca nos despegamos con ustedes, siempre estamos aquí analizando este tipo de noticias en vivo, que nos parece que están dando unos giros impresionantes. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.